Trabajo, Janet Jara. Muchas gracias, ministra, por venir acá a nuestro programa. La ministra Siempre favorita, digamos las cosas como Bienvenida, son. A todas las ministras Sí. y ministros le dicen lo mismo, así que eso No, no tiene validez. no. De hecho, están regalonas acá. Al tiro preguntó por José Aquí era ministro de Antonio. Economía y dijiste lo mismo. Ministro no. favorito, qué sé yo. Mentira, ministra. ¿En Preguntó serio, por... Carlita? Quiero saber. No. No, que José Antonio llega... Ya llegó, ¿no? De Inglaterra hoy, ¿sí? A Informe Chile. que trajo la corona real Sí. y la tiene en su casa. Llegó a Chile. Unos poquitos souvenirs. Sí. Cariños para él. El lunes cariños. vuelve al programa, ministro, y yo Qué estoy en su bueno. reemplazo. Pero Pero bienvenida. gusto también conocerla, Diana. Bueno, un gusto de conocer. ministra, queremos hablar principalmente de esta iniciativa de reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas. También vamos a abordar otros temas, pero queremos tratar este tema en profundidad, ver cómo avanza en el Congreso, ver también lo que salió estos días de una encuesta que la gente prefiere, algunas personas prefieren días libres más que reducir la jornada diaria o semanal. Claro. Que pues, una encuesta rápida, ¿tú qué preferirías? Flexibilidad. ¿Flexibilidad? Sí. Tener, por ejemplo, el viernes libre. O poder elegir, porque a veces las que somos madres queremos ir a la presentación del colegio de un hijo, y que puede ser un martes. En fin, tener flexibilidad. Yo me quedo con el día viernes libre porque siento que 3 días de descanso realmente le permiten a nuestra mente desconectarse un poco más. Y eso genera, por ejemplo, uno podría pedir una hora administrativa, tal vez para ir al rico tener fin de semana largo todas las ¿Ministra la puedo incluir en la encuesta? Sí. ¿Qué preferiría? Como es chilena. Sálgase de su... 40 horas. 40 horas. ¿Prefiere 40 horas? No, sí. Yo no sé, tengo dudas, no sé. Veamos una nota ¿Ya? que nos adentra dentro de este tema y a la vuelta conversamos con la ministra, lo analizamos y ahí les voy a decir qué es lo que prefiero yo. Veamos la nota. ¡Ay, suspenso! ¿Cómo compatibilizar el trabajo y la vida personal? Un cuestionamiento que se hace cada vez más presente en el mercado laboral y que es la base del proyecto 40 horas. Desde 2017 que ronda en el Congreso y el Ejecutivo quiere concretarlo tras años de tramitación. Necesitamos priorizar el tiempo con las familias, con los niños y compatibilizar un poco más el trabajo con la crianza de las mujeres. Porque así las personas trabajan con más entusiasmo, trabajan con más productividad. Hay que preocuparse mucho de cuáles van a ser las compensaciones, cómo van a ser los horarios. La gradualidad será clave y se espera que el ajuste de 45 a 40 horas se haga en tandas. Durante el primer año se bajará a 44, en 3 años a 42 hasta llegar a la meta en el 5.º año. Yo me imagino que deberían distribuirse de lunes a viernes y salir más temprano nomás. Creo que la flexibilidad podría ser porque los tipos de trabajo son diferentes. Sería buena flexibilidad, porque igual es rico tener un viernes libre, pero no sé, yo creo que podría depender de cada caso. Cómo se distribuirá la jornada es algo que deberá definirse, pero un sondeo realizado por trabajando.com entrega luces de lo que esperan los trabajadores. El 82% se inclina por algún grado de flexibilidad, siendo la jornada de lunes a jueves la preferencia de la mayoría. Poder contar con jornadas más cortas, poder contar con modelos de trabajo híbrido, por ejemplo, van a ser muy bienvenidos y son las cosas que las personas están buscando actualmente. El proyecto se está discutiendo en particular en la Comisión de Trabajo del Senado con suma urgencia, mientras en paralelo el Ejecutivo está entregando el sello 40 horas a quienes ya cumplen con esta modalidad. Este aumento del sueldo mínimo, la disminución de la jornada laboral, quizás el aumento de los costos al minuto de hacer las cotizaciones previsionales, a lo único que va a llevar a la quiebra de muchas pymes. Sobre la mesa también están los efectos en la economía y la productividad. Se apruebe, pero se apruebe bien y que sea un aporte al país y no un elemento de desempleo que finalmente perjudique al trabajador y a la productividad de la empresa. En términos graduales, como establece el proyecto, va a permitir mejorar la productividad. El país mejorará su competitividad y evidentemente tendremos una distribución más justa del ingreso. La tramitación se retomará posterior a la semana distrital del Congreso, aunque la votación en particular se prevé para octubre. Bueno, esta era la estupenda nota de Rafaela Bremen, una de nuestras periodistas económicas de prensa. Y, bueno, ministra, partamos por lo más básico. El proyecto que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas, ¿en qué está en este momento en el Congreso? ¿Y por qué se ha demorado tanto en ver la luz, en avanzar? Bueno, el proyecto, Roberto, como tú sabes, se ingresó en el año 2017.
Lo ingresaron nuestra ministra vocera cuando era diputada, Camila Valles. Así es. Claro, y con Carol Cariola. Sí, más otros diputados también que lo apoyaron. Tuvo un amplio debate, ustedes se acuerdan que se hicieron incluso algunos memes al tenor del tema del proyecto de reducción de jornada laboral, y tuvo también mucha resistencia en su minuto, tanto del propio gobierno del expresidente Piñera, como también de algunos sectores que no estaban a favor de poder algunas avanzar. Caricaturas, como que la Copa América no se podía haber hecho. Que no se alcanzaba a chutear el último penal. No se alcanzaba a chutear el penal de Alexis, cosas así. Se intentó ridiculizar la reducción de la jornada laboral, siendo que además el mundo va precisamente en una reducción progresiva de jornadas laborales, en el otro sentido, digamos. Pero bueno, todo tiene su momento y la Cámara de Diputados aprobó este proyecto en el 2019. Como en Chile hay dos cámaras, están los diputados y diputadas y los senadores, pasó al Senado y ahí quedó esperando verse en algún minuto. ¿Todo esto por la pandemia fue el...? No, lo que pasa es que requería apoyo del Ejecutivo y no lo tenía. Claro. Ok. No, que era del gobierno anterior. Ya, entonces, 2 años, perdona, Diana, es muchísimo tiempo. Ahora, ¿hay luz para que por lo menos tal vez este año, dentro del próximo, ya podamos tener un proyecto aprobado? Yo creo que hay luz, creo que hay una buena lámpara. ¿Cuándo? ¿Para este año o para el próximo? Primero déjenme contarles, Carlita, por qué creo que hay una buena lámpara. Porque lo que pasa es que nosotros llegamos a un acuerdo previo, que eso es muy importante, porque cuando el presidente Boric se presenta de candidato, hace ciertos compromisos, ¿no?, con las personas. Y entre otras recoge demandas que son sentidas. Y las 40 horas, más allá de la posición política, religiosa, deportiva o de la opinión que uno tenga en la vida, pucha, todo nos hace sentido, ¿no? Sí. Para vivir mejor, para tener más tiempo. Y a propósito de eso, se recoge esta propuesta. Perdón. Y ahí empezamos entonces, desde que entramos al gobierno, a trabajarla para buscar el camino adecuado que nos permitiera que se haga realidad. Entonces, en los temas del derecho del trabajo, que es de la cartera en la que yo me desempeño, hay un modelo de diálogo tripartito que se llama, que se aplica en el resto del mundo, donde los empleadores, que aquí les decimos empresarios, pero en el tema laboral son empleadores, los trabajadores organizados a través de sus sindicatos y los gobiernos conversan y se ponen de acuerdo. La CUT, la CPC. En este caso, la CUT, la CPC y algunas pymes también se sumaron a este diálogo. De hecho, lo conversamos fuera de cámara, los sectores de empleadores, como dice usted, o de empresarios, están de acuerdo con esta medida. Sí, nos han dado el apoyo. Efectivamente, uno tenía la sensación antes, cuando se presentó el proyecto en 2017, incluso antes del estallido, que no había agua en esa piscina. Claro. ¿Qué cambió? ¿Por qué cree usted que ahora los empresarios sí están de acuerdo, sobre todo en momentos en que la economía está tan resentida, la economía mundial, a propósito de la guerra, a propósito de la pandemia, en fin? ¿Por qué cree que ahora sí están de ese lado y no están preocupados como de que afecte la productividad o que no sea el momento preciso a propósito de la crisis económica? Yo creo que hay varias razones. Una de ellas es el propio estallido social, porque como me imagino sabrán, nosotros hemos empezado a colocar a algunas empresas el sello 40 horas, que es como las que se anticiparon. Y cuando les preguntamos, al cambio legal me refiero, cuando les preguntamos a las empresas por qué lo han hecho, fíjese que muchas de ellas, Diana, nos dicen que por el estallido social llamó a las empresas como una reflexión interna de cómo podemos hacer que la vida sea más amable y tenga mayores principios de justicia social. Claro. Y para una como trabajadora o en general para las trabajadoras y los trabajadores, el tiempo que uno puede compartir con los niños, por supuesto, es un tiempo demasiado valioso. Y eso se empezó como a relevar también. Entonces yo creo que por un lado el estallido social produce una necesidad de reflexión nuestra. Sí. Una sensibilización. Una sensibilidad. Yo le agregaría también la pandemia. Lo segundo, eso iba a decir. Nos dejó entrever que se puede ser igual de productivo con menos horas e incluso con teletrabajo. Usted también comparte eso. Y probablemente más productivo, ¿o no, ministra? Porque somos un país, uno de los países que más trabaja y que menos produce. Tenemos más horas de trabajo y menor tasa productiva. Y yo creo que eso va súper de la mano, que el descansar más o el tener más tiempo para la familia nos hace ser más felices y nos hace finalmente ser más productivos, ¿o no? Hay todo un tema que tiene que ver mucho ahí con la motivación y el compromiso, de cómo uno se siente en la empresa. Pero la pandemia sin duda yo creo que nos mostró que habían también otras formas de trabajar, ¿no? Sí. No solo el teletrabajo, en general el trabajo a distancia o el trabajo híbrido.
pero con ciertas regulaciones, Roberto. Ahí tenemos todavía algunas deudas que solucionar, porque no es lo mismo... Que es nuevo. Claro. Es todo nuevo. Tal cual. Teletrabajar siendo hombre que siendo mujer. Claro. Una igual está expuesta a más tareas en la casa, con teletrabajo y sin teletrabajo también. Perdón, pasó algo tremendo, que finalmente la gente terminó trabajando muchísimas más horas, porque uno deja de trabajar ya 7 de la tarde, chao, me voy de la oficina. Claro, me desconecto. Pero acá no, y Sin horario. mucha gente además terminó trabajando, pagando el internet, teniendo que dejar ciertos espacios de su casa para armarse una mini oficina, poner un escritorio o algo. Los que podían, la gran mayoría, un rincón de la mesa. Claro, y eso no se contabilizó. Entonces fue de un costo emocional, psicológico, personal y del bolsillo para la gente que tuvo que asumir eso, y pasó mucho tiempo hasta que nos dimos cuenta. Yo le quería preguntar una cosa, ministra, porque nos gusta mirar para afuera. En comparación, países que ya han realizado esto, pero que se adecue más o menos al nuestro, pues en estabilidad económica, en crecimiento, este tipo de modelos o proyectos, ¿cómo ha funcionado? Mira, nosotros hicimos un estudio de 8 países que habían hecho cambio de jornada laboral. Y la clave, diría yo, que estuvo en 2 elementos. En primer lugar, que esto se hiciera en diálogo social tripartito, lo que les contaba. O sea, en acuerdo. Porque... uno puede buscar espacios en los cuales logra ponerse de acuerdo y decir, mira, esto lo vamos a hacer de esta forma, va a ir acompañado de estas otras medidas. ¿Para qué? Para que efectivamente se reduzca la jornada laboral, pero también para cuidar el empleo. Y en segundo lugar, que esto se aplicara con gradualidad en el tiempo, para que el mercado laboral, el mundo del trabajo, se lograra adoptar. Y esas han sido, yo creo, las 2 lecciones que además han sido muy bienvenidas acá. Por eso el proyecto de ley contempla, en primer lugar, la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas, pero también tiene otras medidas que lo complementan y que... No es de un paraguaso, Por ejemplo, explique las medidas que lo complementan. Sí, en primer lugar, viene complementado con medidas que son para promover la corresponsabilidad en la crianza. Creemos que... Temazo, ministra, ¿o no? Temazo para todas y todos, pero sobre todo para nosotras. Así que hay atente, un gran llamado a los padres de este país a cumplir su rol. Dicho aquello, en el proyecto de ley se toma la reducción de la jornada laboral como una oportunidad para las empresas, para mejorar procesos productivos, acortar ciclos. Muchas cosas que se hacían antes como una supervisión absolutamente presencial, que te contaban a lo mejor la cantidad de horas que pasabas sentada en el escritorio en vez de lo productiva que eras y las tareas que entregabas. Es una oportunidad para la empresa. Pero por otro lado también una oportunidad para las familias, para los niños y las niñas. Por eso se reduce la jornada, para tener más tiempo con nuestros hijos, con nuestra familia, pero también se generan bandas de ingreso diferido a los trabajos, de horarios diferidos. Entonces, no todo a las 9. No todo a las 8, no todo a las 9. Para los padres y madres trabajadoras les asiste un derecho, por cierto, en la medida que el trabajo lo permita, de pedir jornada diferida, ingresar más tarde o salir más temprano y poder, por ejemplo, acompañar a los hijos al colegio. Eso es súper importante. Súper humano. ¿Y cómo es algo tan sencillo, van pero a tan humano? fiscalizar que no se les baje el sueldo a las personas? Bueno, usted dice, no, sin afectar el empleo, pero también el tema de los sueldos. También el empleo. Porque la idea de estas 40 la horas es que las personas van a seguir ganando el mismo dinero. Bueno, sí. Al respecto, 2 cosas. La primera es decir que en nuestro país los trabajadores ya no pueden seguir ganando menos lo que ganan. Exacto. Los sueldos son muy bajos. Son bajos. Hicimos un esfuerzo importante ahora con el reajuste del salario mínimo. Sin embargo, también la inflación ha jugado su rol ahí y el alza en el costo de la vida nos preocupa a todos. Pero en general los salarios son bajos, no solamente porque tenemos a 1 millón de personas en el salario mínimo, sino que porque además los demás salarios están muy cercanos al salario mínimo. La mediana es 4.50. La mitad de los trabajadores, 4.50 o menos. Y si uno lo mira por género, adivinen quién es menos, las mujeres. Entonces tenemos una estructura salarial inequitativa. Entonces lo primero es que yo creo que para la cohesión social, para el futuro de nuestro país, no se resisten salarios más malos. Pero el proyecto lo tiene anotado también. Sí, es uno de los principios inspiradores del proyecto. Reforma integral a la jornada laboral, reducción integral a la jornada laboral, mantención de remuneraciones, de ingresos remuneracionales y gradualidad en su implementación, más las medidas de corresponsabilidad familiar. ¿Y basta con eso para asegurar
Bueno. de que no se les van a bajar a los sueldos a los trabajadores? Lo segundo es que la Dirección del Trabajo se le entregan facultades para que fiscalice el cumplimiento de dicha medida. En el mundo laboral, donde hay un empleador por un lado y un trabajador por el otro, la relación no es entre iguales. No, es asimétrica. Asimétrica, ¿cierto? Porque uno no puede decirle al empleador, oye, mira, quiero que me paguen más, quiero trabajar esto. No es así. Por eso uno le puede decir. Claro, uno puede, le puede proponer. ¿De qué le puede decir? Sí, pues, en pedir no hay engaño, pero efectivamente es una relación asimétrica. Asimétrica, desigual. Por eso es importante también, y por eso en este modelo de diálogo en el que se buscan los acuerdos, las actorías o quienes representan este diálogo son los trabajadores organizados en sindicatos. Los sindicatos. Oiga, ministra, pero sobre eso mismo, quería recoger algo que planteaba la Diana, que efectivamente la Diana valoraba, yo creo que también es súper valorable, este acuerdo, porque cuando un proyecto va con un acuerdo es mucho más fácil el diálogo después. Y aquí este es un acuerdo con dirigentes de la CPC, Gran Empresariado, algunos pymes y la CUE. Pero ha habido hartas quejas de pymes respecto a este proyecto. No es un proyecto que tiene un consenso total, porque nunca nada en la vida tiene un consenso total. Pero sobre todo pymes gastronómicos, de algunos servicios. He escuchado también empresas de guardias que dicen que este proyecto, aunque sea gradual, todo eso les va a traer complicaciones, que podría traer despidos, que va a generar problemas en los restaurantes, lo he escuchado. ¿Cómo ven ustedes esas legítimas también aprehensiones de los más chiquititos, no los grandes, respecto de reducir la jornada laboral? Sí, bueno, efectivamente yo también he escuchado algunas preocupaciones y por eso nosotros hemos tomado 2 medidas que yo diría vienen incorporadas en el mismo proyecto de ley. ¿Atenderían a esa mirada? Sí. Pero también, Roberto, siempre que se ha dado la discusión de jornada laboral, incluso cuando la jornada laboral a principios del siglo XX se empezó a discutir, del 1900, y eran 12 horas de trabajo o más, por cierto, cuando se plantea el tema de la reducción, para algunas empresas nunca es tiempo, para algunas personas nunca es tiempo, pero las sociedades tienen que ir avanzando en derechos para las personas. Y el mundo ha ido avanzando. Chile es parte de la OCDE y es de los países que tiene más alta jornada. Por lo tanto, ¿usted cree que las pymes, tenemos que hacer un esfuerzo todos, no solo un esfuerzo? ¿Se les puede apoyar de alguna manera? Bueno, eso es lo que iba a plantear. Efectivamente, hay un proceso de acompañamiento a las pymes a través del CENSE para que puedan, por un lado, hacer una reorganización de su trabajo productivo. Sabemos que muchas pymes son bastante pequeñas, pero que pueden optimizar procesos. Tenemos posibilidades de hacer una reorganización del tiempo del trabajo y todo esto se va a hacer con un fondo que va a acompañar el CENSE, donde se va a convocar a las pymes para ello. Pero por otro lado, la Dirección del Trabajo va a fortalecer una unidad que se creó hace algunos años, 2 o 3 años atrás, pero que se creó como una cáscara, ¿no? Como que se puso el título en la ley, pero tiene muy pocas facultades y las pymes necesitan atención, que es la unidad de apoyo a las pequeñas empresas. Y lo digo porque nuestro Código del Trabajo tiene bastantes materias de flexibilidad laboral en temas de jornada. Tú sabes que están los trabajadores de jornada ordinaria, pero también hay sistemas especiales y excepcionales. Y en los especiales, por ejemplo, los restaurantes, los trabajadores de la marina mercante, los embarcados arriba de aviones, hay distintas. Pero muchas veces no todas las empresas conocen, y en particular las pymes, toda la normativa que está a su disposición. Entonces la Dirección del Trabajo va a tener la tarea de acompañarla en el cumplimiento legal laboral. ¿Ya? Con todo, reducir la jornada laboral a 40 horas implica que todas y todos hagamos un esfuerzo, porque esto significa trabajar menos horas y tenemos que aumentar a la vez la productividad y mantener el nivel de empleo. Estoy de acuerdo con usted, una combinación... pero ese esfuerzo obviamente que no es el mismo para las empresas grandes que para los pequeños que están súper... Bueno, ¿qué le voy a decir yo a usted? Si usted lo sabe súper bien, el esfuerzo que hacen las pymes. Un gran esfuerzo. Los emprendedores, en verdad, es como que están tratando de salir de como con el cuello aquí hasta el agua, sobre todo con lo que se viene ahora, una posible recesión. Entonces, ¿cree que eso afecte también este proyecto? Lo que pasa es que este proyecto no se puede mirar aisladamente, Carla, porque si usted ve, en paralelo se están levantando distintas iniciativas de apoyo a las pymes. Ya. Mire, las pymes dan más o menos la mitad del empleo en Chile. Ay, yo pensaba que era más. Es que antes era más. Llegaron en su momento al 80%. Al 70-80, claro. Ya, la mitad del empleo. Muy importante. Un poquito más de la mitad. El punto es que ellos tienen una participación de mercado baja. En las ventas, si uno mirara así como la bolsa de ventas, como una torta, las pymes participan un 13%.
porque las grandes empresas concentran los niveles de ingresos de venta y servicios. Entonces, lo que hay que potenciar es que las pymes puedan tener una mayor participación. Y por eso el Ministerio de Economía tiene una relación directa con las pymes y ha estado trabajando estas materias. Por eso la Agenda de 40 horas no puede ser vista aisladamente. Por ejemplo, y en concreto, para no... se está discutiendo en el Parlamento y está terminando su trámite ahora el FOGAPE nuevo para las pymes. ¿De qué consta? Fondo de Garantía para el Pequeño Empresario, FOGAPE. Precisamente para aquellos que son pymes que les ha costado mucho el acceso al crédito, ¿ya? Porque sabemos que la pandemia produjo efectos en todos, pero por cierto en las pymes fue más difícil. Ya. Por otro lado, está también en el último trámite legislativo una condonación de intereses y multas tributarias, ¿ya?, con una repactación para que las pymes se puedan poner al día que deben impuestos, ¿ya? En tercer lugar, ustedes saben que se está discutiendo la reforma tributaria en el Congreso, que no les cambia el régimen tributario a las pymes, también las trata de una manera especial, pero sí les permite, al igual que a las grandes, rebajar el impuesto que tienen que pagar. Esto es medio técnico, pero pagar un poquito menos de impuestos si es que invierten. ¿En qué? En innovación, en tecnología, en capacitación. Porque tenemos el desafío de avanzar en una vía más amable para todas y para todos, como señalaba también cuidar el empleo, pero también pegarnos un salto. Ministra, bueno... Llevamos 10 años con la productividad estancada. Está bueno que explique también eso porque las pymes son muy importantes dentro de una economía. Súper importante. Bueno, pero retomando ya el foco principal de la conversación que estamos teniendo hoy día, que es esta posibilidad de reducir la jornada laboral. Y nos dijiste que preferías flexibilidad o reducir la jornada flexibilidad. Pero es que las 40 horas, disculpa, también se pueden, y así ha ocurrido en las empresas que hoy día tienen el sello 40 horas, a todo esto que el 90% de ellas son pymes, hay que decirlo, es que se ponen de acuerdo y en vez de reducir por día, reducen el viernes. Sí, claro. Yo creo que eso... Y eso es justamente porque a comienzos de esta semana salió una encuesta de trabajando.com que la estábamos mostrando. Si podemos repetirla, por favor, JP, ahí está. ¿Qué es lo que responde la gente respecto de qué quiere hacer para alivianar la jornada laboral? Entonces, ahí sale que un 51% dice le gustaría trabajar de lunes a jueves. Un 31% plantea lo que ustedes señalaban, flexibilidad, y el 18% dice trabajar de lunes a viernes, pero con una jornada más bajita. ¿Qué quiere la gente?